buenas a todos, novatos del FPV. Nada, ya estamos aquí. Como veis, ya le hemos instalado el GPS. Está puesto provisionalmente como hemos podido. Hemos pedido un par de piezas de TPU por ahí a un compañero del gremio, por así llamarlo, de la locura esta. Hemos cambiado también, ya que me he puesto a desmontar otra vez de nuevo, he cambiado de posición la antena, la he protegido un poquito. Voy a probar a ver si más o menos, no sé si se podrá llegar a apreciar unas antenas verdes que hay por allí. La última vez, al darle la vuelta por aquella zona y traerlo de vuelta, es cuando me hizo la pérdida de señal. Entonces nada, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver si funciona el Return to Home y voy a provocarle un file safe a ver si va todo bien. Me tiemblan las patas. Vale, más o menos lo voy a dejar centrado, a ver más o menos por dónde puede llegar a aterrizar luego otra vez el dron con el Return to Home, porque en teoría él solo es el que debería de volver. Modo de velocidad. Vale, está buscándome satélites todavía. Hay veces que puede tardar un poquito, por lo que he estado leyendo por ahí. Hay que dejarle cargar. Vale, listo. Vale, pues lo primero, vamos a ver un file sail. Vale, tengo que estar, ya lo tengo más lejos de 15 metros. Voy a bajar un poquito para que la hostia no me la pegue desde muy alto en caso de que se caiga, por si acaso. Vale. RxLore, Rescue. No estoy tocando nada ni estoy mirando, estoy flipando. Loco me he quedado. No sé si lo ha grabado, pero me he quedado loco. Modo de velocidad. Motor apagado. Loco me he quedado. Sin telemetría. Ha funcionado. Voy a repetirlo porque no había puesto a grabar el DVR. Voy a repetirlo para que veáis un poquito lo que es. Hago también un Return to Home y si ha funcionado esto ya, esto es la hostia. Hola, muy buenas a todos, novatos del FPV. Nada, hoy nos toca, está lloviendo y nada, vamos a liarnos un poquito, vamos a actualizar un poquito nuestro Nazgul y vamos a ver si conseguimos moviéndole la antena debajo de una pata, no consigo que no me dé los fallos que me ha dado el otro día y hemos pillado un GPS. Vamos a ver si conseguimos ponerlo en condiciones y a ver si se nos da medianamente bien. Así que nada, lo primero, nos vamos a liar a desmontarle, sobre todo pues eso, quitar hélices, vamos a empezar a desmontarle poquito a poco y nada, a ver hasta dónde llegamos, a ver si nos revienta. Hemos desmontado ya hasta aquí, como veis esta es la reparación que hicimos la anterior vez. Voy a modificarlo un poco porque no me gusta mucho que el cable salga hacia arriba. Voy a sacarlo en recto porque la verdad que me va como muy forzado, lo tengo muy doblado y no me acaba de convencer. Así que lo que voy a hacer es desestañar otra vez estos, volver a estañarlos bien, ponerle el cable en vez de tan rígido hacia arriba, ponerle más tumbadillo. Y luego ya nos liamos a prestañar en lo que sería la FC para montar el GPS. Así que nada, al lío.
Vale, pues para que veáis un poquito, sería un GPS que es un Matex XM8. Tenemos el cable rojo 5 voltios, negro GND, amarillo RX y azul TX. Vale, a la hora de estañar, como os voy a enseñar ahora en el esquema, nos tocará 5 voltios el rojo al 5 voltios, el GND a la G que es el negativo, el amarillo que tenemos que es RX lo estañaremos en la placa en TX y el azul que lo tenemos en el GPS como TX lo estañaremos en la placa en el RX. Tenemos que cambiarlos para que la transmisión de datos sea la correcta. Entonces, el cable tendríamos dos opciones, una de dos, o lo dejamos aquí conectado o podríamos también estañarlo aquí detrás. De momento vamos a dejarlo conectado para hacer la prueba a ver qué tal nos va y en caso ya de que luego pues veamos que no funciona bien y todo, pues ya miraremos la manera de si lo estañamos o lo dejamos más sellado o lo que sea. Entonces nada, de momento vamos a ver cómo lo instalamos. Prueba de fuego. Luz tiene, así que vamos a ver qué pone en Betaflight. Bueno, pues nada, os cuento, me acabo de pegar un susto de puta madre. Pensaba que me había cargado el dron, no sabía qué cojones pasaba. Estaba intentando ver si había hecho bien, si había conectado bien el GPS y tal. Y resulta que luego había conectado con un cable que había apartado yo por aquí para tenerlo para el dron y tal. Y era un cable solo de carga. Y estaba acojonado, ya estaba acojonado, así que nada, vamos a ver si esto está bien, si lo detecta. Hago un breve resumen porque he tenido que volver a configurar todo, entonces nada, sin más. Aquí se me había borrado todo. Bueno, pues en el UART 1 tenía el VTX, en el UART 2 tengo el LRS y el GPS le tenemos aquí en el UART 4 que es donde le hemos soldado. Vale, si le damos aquí arriba a modo experto, se nos abre la... Vale, aquí voy a hacer un pequeño inciso antes del modo de seguridad, que para que veáis un poco, aquí se me había borrado toda la configuración, ¿vale? Pero bueno, el cómo configuramos el GPS. En entrada de sensores, en el UART 4 marcaríamos GPS y en auto a mí me marcaba predeterminado 57.600, ¿vale? Una vez que lo tenemos aquí, guardamos y entramos otra vez. Y ya para que veáis un poquito, aunque le pongamos en auto o pongamos en otro, ya por defecto, ello solo te lo pone en 57.600. Vale, una vez que ya tenemos esto, no hace falta que activemos ni la pestaña de UART 4 adelante ni nada, más que nada porque borraríamos la configuración. Vale, si queréis comprobar si funciona o no funciona, antes que, o sea, en vez de activar la pestaña de UART 4 como yo la activé aquí, lo mejor es conectar una lipo. Y aquí ahora le conecto una lipo y como vais a ver arriba ya me sale el voltaje de lo que sería la lipo y ahí se me activaría ya el GPS, ¿vale? Entonces no hace falta que activéis la pestañita de configuración, la que marca ahí de UART 4, simplemente sería necesario tenerlo en entrada de sensores. Modo experto,
se nos abre la de modo de seguridad. Vale, en modo de seguridad, ahora teniendo GPS, podemos activar GPS rescate. Aquí me venía de serie 45, lo he bajado a 35 para que no venga tan rápido. La altitud inicial es desde la altitud a la que estás, lo que va a subir de más para volver. La distancia de descenso en metros, distancia mínima a casa desde la que se puede activar. La velocidad sí le he bajado también un poquito, porque son 7 metros por segundo, es rápido. Entonces, la verdad que te diría que incluso igual la voy a bajar a 6,5 para probarlo de momento. Y a ver qué tal. Acelerador mínimo, esto no he tocado, acelerador de flotar tampoco, y aquí en velocidad de ascenso no he tocado, pero en de descenso sí, porque esto es que a esta velocidad empieza a descender. Vale, satélites sí he reducido un poco y me marcaba 8 y he marcado 6, y luego permitir armar sin satélites fijados. Esto lo he activado porque he visto en ciertos vídeos que sí deja volar y que luego va cogiendo los drones. Pues igual en la primera lipo nos deja volarla sin problema, y luego va cogiendo satélites y luego nos ubicaría mejor. Cuando hagáis cualquier tipo de cambio en cualquier página, siempre guardar. Alguna os reinicia y otras no llegan ni a reiniciar. Aquí en modos, yo he activado un file save para probarlo y el return to home en un auxiliar y este en otro. En el momento en el que vea que el file save funciona, le quitaré y lo volveré a dejar como lo tenía antes. Aquí en GPS, ahora mismo, si le activaríamos una batería, una vez que nos detecte, lo que pasa es que claro, en interior va a ser un poco complicado, pero bueno, ahí casi nos ha detectado uno, pero claro, estamos en casa, o sea que no nos va a detectar gran cosa. Pero bueno, sobre todo pues eso, el OSD, acordaros ya de poner pues la longitud y la latitud, para saber más o menos si alguna vez se os cae, dónde se os ha caído, que podáis acudir a por él. Aquí hemos puesto ya los satélites, esta sería la velocidad, la distancia, de la altura, igual de momento le dejo para que no se me vaya mucho la olla, la dirección, y el modo de vuelo es probable que también me lo acabe quitando. Me limpiaré un poco toda la pantalla porque me veo demasiada información. Entonces iré poco a poco quitando. Pero bueno, de momento quiero ir controlando y quiero ir siendo un poco consciente. Así que nada, sobre todo pues eso, las ventajas que tenemos, que es la flechita de dirección, los satélites, lo que sería la ubicación más concreta y la distancia de vuelta a casa y la velocidad. Eso es un punto que antes no teníamos. Así que nada, vamos a ver este acelerador, posición, igual es en qué posición tenemos. Esto morralla, esto no hace falta. Así que nada, de momento voy a dejar eso así y nada, vamos a ir viendo a ver qué tal, y grabo un pequeño vídeo en el campo de vuelo y os lo enseño.
esto es de locos. Esto es de locos, chavales. Funciona. Funciona. Ya sabéis, chicos, si necesitáis cualquier ayuda o el vídeo os puede servir para eso, para montar el GPS en el dron y echaros una manilla, pues oye, encantado. Ya sabéis, si os ha gustado, darle al like, porfa, suscribiros y nada, vamos a ir aprendiendo poco a poco, que esto va para muy para largo, porque son un montón de cosas, un montón de pequeños detalles que al final es un mundo muy grande. Y gracias a personas que están ahí, que te ayudan, que entre todos más o menos nos apoyamos y todos nos acabamos conociendo, pues la verdad que se agradece. Que como siempre, Juli, ya sabes que eres un máquina, tío, mil gracias porque me ayudas un montón y nada. Nos vemos en la siguiente, chicos.